Bienvenidos al noveno video del curso Prisión Preventiva, Modelos Teóricos y Estándares Internacionales de Derechos Humanos. En esta ocasión vamos a hablar de fundamentos legitimantes de la prisión preventiva, tratando el tema desde una perspectiva de viejas y nuevas tensiones. Concluimos en el video anterior que en el sistema interamericano, tanto Corte como Comisión habían dejado el tema cerrado. Solo riesgo de fuga y solo riesgo de entorpecimiento son los únicos fundamentos legitimantes. Eso es así, nos guste o no nos guste, y decidir otra cosa será incurrir en responsabilidad internacional. ¿Qué es lo que ha hecho la Comisión Interamericana con esto? No otra cosa que seguir a Beccaria. Beccaria ya en 1764 decía que la estrechez de la cárcel no puede ser más que la necesaria para impedir la fuga o para que no se oculten las pruebas del delito, o sea, riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento. Esto lo recoge en nuestra tradición las posturas de Cafferata Nores y de Maya, afirmando que prisión preventiva es medida cautelar. Aparecen entonces estos dos fundamentos como criterios procesalistas en la denominación icónica que le dio Cafferata y que hoy sostenemos abiertamente y de manera casi uniforme, por lo menos en nuestro país. La historia es que estos criterios procesalistas, riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento, en rigor no están exentos de críticas. Ferraioli, por ejemplo, señala que una vez admitidas estas necesidades procesales de evitar fuga y entorpecimiento, ningún juego de palabras puede impedir que lo sea también por necesidades penales. Y a veces, además, esas necesidades penales aparecen encubiertas y presentadas como riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento. Y entonces, Hassemer nos habla de un fraude de etiquetas. La crítica, en mi modo de ver, más difícil de refutar es la que formula Zaffaroni, que dice que las medidas cautelares tienen una forma de afectación y una forma de reparación. Las medidas cautelares, que como les dije las traspolamos del proceso civil al ámbito penal, lo que toman es patrimonio. Y en definitiva, si estaban equivocadas o no se condenó a la persona respecto a la que se les aplicó, lo que habrá es una reparación en igual moneda, o sea, en términos económicos. Y Zaffaroni lo que advierte es que aquí lo que tomamos es libertad, pero no podemos devolver libertad. Es más, ni siquiera a veces somos permeables a admitir una indemnización. Claro que el tema de reparación en ese sentido es uno de los temas que vimos en uno de los cursos sobre principios generales de la medida de coerción. Aquí aparece una crítica bastante difícil de contestar. Pero lo concreto es que el sistema interamericano sostiene que la preventiva y las medidas de coerción son medidas cautelares no punitivas. El último problema que aparece es el de los falsos positivos. Estamos pensando en que alguien se va a fugar o que alguien va a entorpecer y entonces lo encarcelamos. Bueno, nunca sabemos si realmente esa persona, si hubiera estado en libertad, se hubiera fugado o hubiera entorpecido, de modo tal que los falsos positivos nunca quedan en evidencia. Pero bueno, más allá de estas críticas, lo cierto es que hoy tenemos consolidado esta idea, y ahí lo tenemos a Cafferata, que él habla de criterios procesalistas y también a la par de criterios sustantivistas, que son los criterios prohibidos. Esos criterios sustantivistas él los agrupa en dos grandes universos. Aquellos que equiparan la prisión preventiva con la medida de seguridad, y allí aparece el peligro de reiteración delictiva, la peligrosidad delictual, el riesgo de que si concede la libertad seguirá cometiendo delitos, y por otro lado una equiparación de la prisión preventiva con la pena. Y ahí aparecen ciertas manifestaciones: la repercusión o alarma social del hecho, la idea de los delitos inescarcelables por la calificación legal. En nuestro país, un caso paradigmático es el robo de ganado, el abigeato en algunas provincias, que como no pueden lograr tallar en política criminal a través de un dictado del Código Penal, porque no están facultadas para ello, lo hacen a través de normas en los códigos procesales, tornando inescarcelables delitos. Y otra de las fórmulas posibles es esta frecuencia de hechos análogos. Hay legislaciones que prevén que el juez esté mirando estadísticas y cuando crece cierta modalidad de delito, cierto tipo de delito, por coyuntura, en ese caso entonces apliquen prisión preventiva para bajar esa tasa de delitos. Si lo vemos
desde otra perspectiva, estas tres manifestaciones son tres manifestaciones de esta misma idea. En la repercusión alarma social del hecho, el juez juzga que se da en el caso que está juzgando esa alarma social. Cuando hablamos de delitos inescarcelables, esa repercusión social del hecho la pretazó el legislador. Y en este caso, cuando hay frecuencia de hechos análogos, no es el hecho aislado en sí, sino es en una coyuntura determinada ese hecho junto a varios hechos de la misma modalidad o tipo de delito que genera entonces esa repercusión o alarma social. Así que aquí tenemos estas distintas manifestaciones que por supuesto para Cafferate y para el sistema interamericano están prohibidas porque no responden a la lógica de medida cautelar. Sin embargo, siempre estamos con tensiones en este tema, porque los delitos inescarcelables son de manual. En todos los códigos, en la mayoría de las legislaciones, cada tanto aparece en una coyuntura determinada que algunos delitos se vuelven inescarcelables. En 2018, por ejemplo, Tucumán volvió inescarcelable las causas donde se utilicen vehículos para cometer los hechos en la vía pública, entre nosotros motochorros, y el ingreso, el robo en ausencia de moradores. Eso lo hace en marzo ante un auge de robos en esas características, por gente que se había ido de vacaciones, y la modalidad de motochorros que tuvo y tiene su auge, que genera mucha inseguridad. Después tenemos el intento de incorporar alarma social, que ese intento lo tuvimos en el nuevo Código Procesal Penal Federal, finalmente no se logró, pero estuvo en el proyecto del Código Procesal Penal Federal. Otra manifestación es que en el sistema de Naciones Unidas está el estándar de reiteración delictiva, y como somos parte del sistema de Naciones Unidas, ahí se nos puede ocurrir introducir esa variable desde esa perspectiva. Otra nueva es que hay ciertos fallos que proceden de tribunales de alta jerarquía que generan el impacto, y ahí tenemos en el ejemplo del plenario de Díaz Besone varias consideraciones de jueces que han sostenido fundamentos por fuera de riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento. Finalmente aparece esta última teoría, que es mantener la confianza y la paz en la sociedad como una nueva corriente de opinión que termina legitimando fuertemente con un nuevo discurso riesgo de reiteración delictiva y repercusión social, por ejemplo. Una última cuestión subterránea que siempre existió, pero la vamos empezando a visibilizar porque hay una tendencia de mano dura, es lo que Zaffaroni llama riesgo judicial, el miedo de los jueces a disponer libertades. Hay presión sobre los operadores del sistema para que no liberen imputados, y entonces aparece este argumento subterráneo donde disfrazamos de riesgo de fuga, riesgo de entorpecimiento, la denegatoria de la excarcelación o la prisión preventiva que se decreta, pero en realidad el verdadero fundamento es el riesgo judicial. El juez tiene miedo a que se lo escrache, que se lo estigmatice, se lo critique por haber concedido una libertad. Vamos a ir desarrollando todas estas manifestaciones de retroceso. Hablaba de delitos inescarcelables. Bueno, por supuesto, la Corte Interamericana los ha rechazado. En Suárez Rosero, que ya lo venimos citando, en noviembre del año 1997. Y también la Comisión Interamericana hizo lo propio en este informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, cuya recomendación C13 señala que toda disposición que ordene la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el delito, por el tipo de delito, o sea, un delito inescarcelable, deberá ser derogada. Y nuestra Corte Federal también reaccionó en contra de estos delitos inescarcelables en este fallo Napoli del año 98, porque en el Código Levene, el Código Ley 23984, en 1995 se incorporaron delitos inescarcelables en el artículo 316, los que tienen que ver con el estado civil de las personas, como una reacción tardía a la apropiación de hijos de desaparecidos, se los torna inescarcelables. Y en el 98 la Corte Federal declara la inconstitucionalidad de esa norma. Lo mismo hizo la Corte Federal respecto del Código de la Provincia de Buenos Aires del año 2004, que tenía un catálogo interminable de delitos inescarcelables. Así lo hace en esta causa Hernández el 21 de marzo del 2006, ya para cuando la provincia había modificado esa norma en base a la manda del fallo Berbisky de la propia Corte Federal, que había advertido de que las normas, que debían ser revisadas las normas que regulaban la excarcelación en la provincia de Buenos Aires, porque se presumía la inconstitucionalidad de esas normas y su contradicción con los documentos internacionales de derechos humanos.
Pero este tema es de manual y siempre vuelve, y ahí tenemos un ejemplo interesante. En el año 2012, la provincia de Buenos Aires sanciona una ley, la 14434, en la cual torna inescarcelable como delito aquel de portación o tenencia de armas, sumándole una modalidad que es cuando se eludiera un control policial. Eso se tornaba inescarcelable y allí la Corte bonaerense, con una medida cautelar, suspende la aplicación de la ley a través de una acción declarativa de inconstitucionalidad que estaba presentada por la Comisión Provincial por la Memoria y el CELS, y a la par de tramitar el ADI, la acción declarativa de inconstitucionalidad, le pide la cautelar que la Corte, antes de que entre en vigencia la ley, la dispone, y entonces con esa medida cautelar nunca esa ley fue aplicada. Eso generó después que Provincia de Buenos Aires dictara otra ley donde ya no era inescarcelable ese delito en esos términos, sino que decía que el juez debe considerar ese tipo de delito cuando se va a un control policial, pero no era vinculante, con lo cual no era inescarcelable, y entonces finalmente la acción declarativa de inconstitucionalidad se tornó abstracta, pero fue suspendida por una medida cautelar. Interesante, un tribunal de alta jerarquía teniendo injerencia rápidamente frente a una manifestación de delito inescarcelable. Vamos a pasar a otra de las manifestaciones, que es esta idea de alarma social que siempre está flotando, y el intento de incorporarla al Código Procesal Penal Federal. Cuando se presenta el proyecto, en el artículo 185, que hoy es el 218 del Código Federal, estaba metida la alarma social, y eso generó una gran reacción en el Congreso y fue una de las pocas cosas que se modificaron. En la presentación pública que hace la presidenta el 21 de octubre de 2014, señala, al anunciar que iban a mandar un proyecto de reforma del sistema procesal penal, señala que este código que iban a mandar va a establecer la prisión preventiva para terminar con las puertas giratorias, una política de mano dura, y dice que para terminar se deberá tener en cuenta la conmoción social que haya generado ese delito, y aclaraba que era lo que los abogados denominamos estrepitufonia, justamente alarma social. Como dije, esto fracasa, gracias a Dios, en el Congreso, porque es una de las pocas cosas de ese proyecto que termina modificado, y hoy el 218 no prevé este argumento de conmoción social o alarma social, que hubiera sido declarado inconstitucional por su incompatibilidad con el sistema interamericano de derechos humanos. Decía que otra de las manifestaciones es que en el ámbito de Naciones Unidas, reiteración delictiva es una pauta admisible y tolerada. De hecho, lo único que hace en ese sentido sistema de Naciones Unidas es seguir apegado a las ideas de Francesco Carrara, que en el año 1859, al contrario de lo que decía Beccaria, sostenía tres fundamentos. Por supuesto que riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento, al igual que él, pero también riesgo de reiteración delictiva. Y lo hacía diciendo que esa necesidad de prisión preventiva era para impedirles a ciertos fascinerosos que durante el proceso continúen en sus ataques al derecho ajeno. Carrara tuvo mucha influencia en la Argentina. Así, Levene, por ejemplo, en el proyecto de Código Levene, o sea, el que está vigente hoy, así como en el federal iba la alarma social, iba la reiteración delictiva, y también no fue aprobado con ese argumento. En el proceso de formulación legislativa se sacó del Código Levene el riesgo de reiteración delictiva. Carlos Creus y Raúl Torres Vaz, todos sostuvieron reiteración delictiva como fundamento, e incluso procesalistas de la talla de Vélez Maricón y Clarea Olmedo, o sea, Escuela Procesal de Córdoba, los maestros de Caferata y de Mayer, en algunos trabajos admitían reiteración delictiva. Claro que en las últimas publicaciones que ellos hacen sobre el tema ya no la prevén, pasándose al modelo de medida cautelar con solo riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento. Y la cuestión es que hoy por hoy, por ejemplo, Alejandro Carrió sostiene reiteración delictiva, probablemente influenciado por el sistema de Estados Unidos, que la prevé como causal esencial, y Roberto Durí y Alejandro Becerra, a resultas de un comentario que hacen a Díaz Besone, también sostienen reiteración delictiva. Así que
hay autores actuales y de peso que hoy también sostienen esta idea de reiteración delictiva. Y es que el riesgo de reiteración delictiva, como les dije, tiene andamiaje en otras regiones. De hecho, en el sistema europeo de derechos humanos está previsto expresamente en la Convención Regional, en el artículo 5, inciso C de la Convención Europea. Y por supuesto que en base a eso, los órganos de aplicación de esa convención también la toleran. El Comité de Ministros del Consejo de Europa tiene dos recomendaciones, una recomendación de 1981 y una de 2006, y el Tribunal Europeo también admite reiteración delictiva. Y Naciones Unidas también la admite. De hecho, en algunos documentos cita estas recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa, y el Comité, en estos precedentes, en estas comunicaciones, o sea, casos contradictorios contra países, sostiene reiteración delictiva. Ahí tenemos Hugo Van Alpert contra Países Bajos del 90, Marinich contra Bielorrusia del 2010, Cedeño contra Venezuela 2012. Y esto lo considera un estándar consolidado a punto tal que cuando dicta esta observación general, la número 35, en el año 2014, sostiene en el párrafo 38 que reiteración delictiva es un fundamento legitimante de la prisión preventiva, y va citando algunas comunicaciones donde había dicho esto, de modo tal que hoy para el sistema de Naciones Unidas reiteración delictiva es un estándar admitido y tolerable. Y si vamos al Estatuto de la Corte Penal Interamericana, también, y por supuesto que también tenemos ratificado este estatuto. Claro, por supuesto es un tema muy especial de represión contra delitos de lesa, pero en el artículo 58 habilita por reiteración delictiva porque remite a la detención, y la detención está habilitada en el estatuto por continuidad en la actividad delictiva. Conclusión, tenemos precedentes muy potentes del sistema de Naciones Unidas que admiten reiteración delictiva. Y aquí estamos en una encrucijada, porque tenemos que en el sistema de Naciones Unidas hay tres fundamentos: fuga, entorpecimiento y reiteración delictiva, y en el sistema interamericano solo dos. Y la pregunta es, ¿cuál prevalece? Y la respuesta no es muy difícil, el que prevalece es el sistema interamericano. ¿Por qué? Porque es el más garantista, porque hay que aplicar el principio pro homine, hay que estar a lo más favorable para el ciudadano. Y el ciudadano en el proceso penal es el imputado, y es hacia quien están dirigidos centralmente el sistema de garantías. Así lo ha dicho la Corte Interamericana respecto de este principio pro homine, donde dice: la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos debe siempre elegirse. Allí es una sentencia en el caso de la masacre de Mapiripán, párrafo 106, y nuestra Corte también admite esta misma lógica. Señala, por ejemplo, en este fallo Acosta, que el principio pro homine o pro persona impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal, ni duda que es el imputado. Finalmente, también lo dice en otras sentencias la Corte Federal, donde va a decir que este principio pro homine informa todo el derecho de los derechos humanos, y donde va a decir que es connatural con el derecho internacional de los derechos humanos. Así que la discusión también queda cerrada en este sentido, pese a que el sistema de Naciones Unidas admite reiteración delictiva. En nuestro modelo no podemos aplicarlo porque es más garantista el sistema interamericano de derechos humanos, que es más garantista al sostener modelo teórico de medida cautelar. Señalaba también que uno de los retrocesos es que en fallos de tribunales de alta jerarquía se fundamenten y habiliten estos fundamentos externos al riesgo de fuga, al riesgo de entorpecimiento. Y eso pasó, por ejemplo, en Díaz Besone. Hay varios jueces que analizan la cuestión como obiter dictum, porque lo que estaba tratando de definir Díaz Besone, como vamos a ver en uno de los videos, es cuál es el modelo para dar por acreditado el riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento, pero jueces que decían, bueno, si este es el tema fundamentos legitimantes, tenemos primero que analizar cuáles son esos fundamentos legitimantes. Y así, por ejemplo, los jueces Rigi y David dicen que también admite la prisión preventiva, reiteración delictiva o repercusión social en base a este informe 297, que como vimos en el video anterior, es un informe que efectivamente admitía reiteración delictiva y repercusión social, pero que
cayó en desuso rápidamente porque la Corte Interamericana solo admite riesgo de reiteración riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento. Desde esa perspectiva, en 2008, cuando dictan este fallo plenario, citar el informe 297, estaba sumamente desactualizado. Ya para entonces, Comisión Interamericana había dictado en marzo de este año, este plenario de octubre, los principios y buenas prácticas de las personas privadas de libertad que solo admiten fuga y entorpecimiento. Por su parte, el juez Tragán dice que también va por reiteración delictiva y lo funda en un viejísimo fallo de la Corte Suprema, el caso Todres, Isaac Todres, que es de 1971. Claro, para 1971, la reiteración delictiva, así como la repercusión social, eran pauta legal en el código vigente para aquel momento, con lo cual que en este fallo se sostuviera esto no era absurdo. El juez Mitchell, en un voto muy corto, interpretando el 316, mete la palabra mágica alarma social. No se termina de entender mucho si la tolera, después en otros fallos que él tiene claramente sí, pero teníamos la palabra de alarma social. Y finalmente, el último juez que se mete con esta cuestión de una manera que es novedosa es el juez Ergot, en cuyas consideraciones nos vamos a detener. Ergot dice que hay que evitar que la confianza en las instituciones se quebrante y que aparezca la impunidad generadora de la venganza y sustitutiva de la justicia. Agrega que hay que dar solución urgente al conflicto. Se trata de mejorar inmediatamente la convivencia. Y esas cuestiones, que no se quebrante la confianza en las instituciones y la necesidad de dar urgente solución al conflicto social, dice que son requisitos sine qua non para valorar si corresponde restringir la prisión, la libertad con prisión preventiva. Y si corresponde, entonces, para lograr esos objetivos, prisión preventiva. Bueno, este es un argumento que, para los que leímos en esa ocasión, este fallo nos sonó como muy novedoso y raro. Claro, si vemos después, cuando se presenta el Código Procesal Penal, la reforma al Código Federal, en el mensaje, en la cadena nacional que hace la presidenta, cuando hablaba de conmoción social, agregaba que cuando hay un hecho que produce esa conmoción social, no solamente importa si la pena es grave o no, sino también que la sociedad se sienta protegida y segura por sus organismos institucionales y jurisdiccionales, la idea de confianza en las instituciones. Claro, este era un discurso del Poder Ejecutivo avalando una solución, y habría que ver qué había atrás de todo esto. Lo que había atrás de todo esto es esta idea, que no es inédita de Ergot, sino que tiene todo su soporte. De hecho, aparece esta idea de mantener la confianza y la paz en la sociedad en alguna legislación. Está el caso de Canadá, que está en América. Canadá define cuáles son los motivos de esta manera: motivos primarios, motivos secundarios y terciarios. Para los primarios, la fuga, el riesgo de fuga. Para los secundarios, la protección y seguridad del pueblo, aquella fórmula que, por ejemplo, tiene Chile y que la Corte Norín-Catrimán, la Corte Interamericana, les hizo interpretar solo en clave de riesgo de fuga, riesgo de entorpecimiento. Para que no quede duda, reiteración delictiva, riesgo de comisión de otros delitos y obstrucción o obstaculización en la administración de justicia. O sea, los dos en verde son los fines procesales. Este tendría el problema de Norín-Catrimán, pero este claramente es como el sistema de Naciones Unidas. Y suma un terciario, que es mantener la confianza de la opinión pública en la administración de justicia. O sea, aquella idea de Ergot, de la cual también habla el Poder Ejecutivo al presentar públicamente el proyecto de ley de reforma del Código, tiene en alguna legislación receptación. Y estamos en América. Claro, el problema es que Canadá no ratificó la Convención Interamericana. Sí es parte de la OEA, por supuesto, y el estándar que marca la Comisión como órgano principal, por ejemplo con esos informes del 2013-2017, la vincula, pero no es obligatorio acatar eso. Y la Corte, al no tener jurisdicción sobre ello, jamás podrá declarar su responsabilidad internacional. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Estados Unidos con reiteración delictiva, que también admite reiteración delictiva. Hubo algún planteo de inconstitucionalidad en la década del 80, en un caso Salerno contra el Estado, contra uno de los estados,
y por mayoría la Corte, salvo con la disidencia del juez Marshall, sostuvo la constitucionalidad de la reiteración delictiva. Pero también Estados Unidos, al igual que Canadá, no ratificó la convención. En definitiva, así está la cosa. ¿Y de dónde sale esta idea de mantener la confianza en la sociedad? De autores europeos que se rigen por los estándares europeos que, como vimos, en la propia convención admiten reiteración delictiva, y el Tribunal Europeo admite tanto reiteración delictiva como alarma social. Georg Freund, un profesor de Marburgo, alemán, sostiene que la prisión preventiva tiene función material, no procesal, es castigo provisional. Dice que es una reacción para restaurar la paz jurídica, paz social. ¿Frente a qué? A una infracción, y equivale a pena. Acá no hay ningún eufemismo de la prisión preventiva, es una medida cautelar no punitiva. Es pena, es castigo provisional, así lo dice. Y termina diciendo que no importan los peligros procesales. Con independencia de esos peligros procesales, riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento, la prisión preventiva procede porque la demora en la reacción de un delito suficientemente probado puede llegar a interpretarse como que no se toma en serio el delito. ¿Y qué hay que hacer? Erradicar rápidamente esa sensación. Hay que evitar esa sensación y lo hacemos con prisión preventiva. Los casos donde eso más sucede son casos de riesgo de reiteración delictiva, que además se hacen públicos, con lo cual sumamos reiteración delictiva en un contexto de repercusión social del hecho. Y esta misma idea, con algunos matices, la sostiene en España Ramón Ragués y Vallés, que tiene bastante llegada a nuestro sistema. Ragués dice: la prisión provisional, así le llaman a la prisión preventiva en España, tiene como misión evitar que en un caso concreto pueda frustrarse el fin de la pena. Y la termina admitiendo cuando la libertad del imputado no es que pone en peligro la finalidad de la pena, sino la propia función pacificadora del sistema penal. Por supuesto que para algunos la función de la pena es la función pacificadora, pero como hay muchas teorías, corrige rápidamente para cerrar cualquier posibilidad de que no se incluya esta lógica. Y adviertan entonces que en este modelo, tanto el de Freund como el de Ragués, con esta idea de fin de la pena, nos cambia las reglas de juego, porque para él, por lo menos, la función de la prisión preventiva es asegurar el fin de la pena. Y nosotros estamos nacidos, criados y formados en que la prisión preventiva no busca asegurar el fin de la pena, sino el fin del proceso, el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley. Si entorpece, no descubrimos la verdad; si se fuga, no podemos aplicar la ley. Con lo cual tenemos que esta tesis interesante, seductora, parte desde otro lugar, en un modelo europeo que admite reiteración delictiva y repercusión social. En Argentina se fue colando esta idea, muchos han estudiado en España y han comprado esta idea de Ragués Vallés, y por ejemplo, así lo hace Omar Palermo, actual juez de la Corte Mendocina, donde tiene la virtud Palermo de filtrar esta tesis por el sistema interamericano, considerando que la sortea con éxito, o sea que esta tesis puede ser sostenida dentro del sistema interamericano, considerando los precedentes de la Corte Interamericana. Así, Palermo dice que si bien la Corte Interamericana sostiene fuga y entorpecimiento, o sea, el fin procesal, la tesis procesal, dice que no prescinde de la teoría de los fines de la pena, que es lo que Ragués dice que tiene que proteger la prisión preventiva. Y él advierte, dentro de su defensa de esa compatibilidad, que hay dos argumentos que la propia Corte Interamericana requiere y que él no las entiende de otra manera que no sea por los fines de la pena. Por un lado, dice que la Corte Interamericana exige determinado estado intelectual del juez respecto de la prueba, y por el otro lado dice que la prisión preventiva dentro del sistema interamericano no puede exceder el plazo razonable. Lo cierto es que él no le encuentra, según dice, ninguna explicación a estos dos requerimientos o estas dos pautas que no sean dentro de la teoría de los fines de la pena. Pero sin embargo, los tienen, claramente los tienen. Por un lado, el primer requisito
ese reclamo al juez de un determinado estado intelectual no es otra cosa que el requisito fumus bonis iuris de la prisión preventiva, como medida cautelar. Y por otro lado, es cierto que conforme, por ejemplo, al 7.5 de la Convención Americana, no puede la preventiva exceder el plazo razonable. Pero eso simplemente es uno de los límites, una garantía que impide que continúe la prisión preventiva, pese a que exista riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento. Lo que en el sistema interamericano no puede existir ninguna prisión preventiva sin riesgo de fuga y sin riesgo de entorpecimiento. Por supuesto que también reclama la viabilidad, como vimos, que haya prueba suficiente de que hay un hecho delictivo y participación, el fumus bonis iuris. Sin fumus bonis iuris no puede, aunque haya riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento, decretarse la prisión preventiva. Pero en el sistema interamericano, ninguna prisión preventiva puede estar vigente sin que se considere que existe riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento, o riesgo de entorpecimiento. De modo tal que esta tesis, que es interesante, que nos marca además, nos saca de falsas armonías, no recurre a eufemismos y nos permite aplicar prisión preventiva en casos muy graves y casos suficientemente probados, es muy seductora, pero es incompatible con el sistema interamericano. Por lo menos con la justificación que pretende darle Omar Pañal. Así que, desde esa perspectiva, esta tesis tampoco tiene andamiaje. Finalmente les dije que aparece un fundamento subterráneo, lo que Zaffaroni llama el riesgo judicial, el miedo de los jueces a disponer libertades. Zaffaroni nos dice que hay un nuevo fundamento para la prisión preventiva. Y esto es consecuencia de esa tensión con el modelo de mano dura que reclama la sociedad y es alentada por políticos. Y entonces los jueces empiezan a tener miedo de disponer libertades. Zaffaroni nos habla de jueces asustados. Y claro, es el peor de los fundamentos, porque ningún juez va a explicitar en su resolución que deniega la libertad o decreta la prisión preventiva porque tiene miedo. Simplemente la va a disfrazar o revestir de riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento. Y esta cuestión empezó a hacerse visible y de ello se hicieron eco en la Comisión Interamericana, porque estos dos documentos, los más importantes de la Comisión Interamericana sobre Prisión Preventiva que tantas veces citamos, tienen recomendaciones sobre esta cuestión, visibilizan esta cuestión, tanto el de 2013 como el de 2017. Mayormente el informe del 2013. Ese informe sobre el uso de la prisión preventiva tiene un capítulo, son todas las recomendaciones F, que no voy a agotar en este video, con lo cual recomiendo la lectura total de ese capítulo F, donde habla de independencia judicial, porque todo este tema afecta a la independencia judicial porque el juez está condicionado por este reclamo de mano dura a no conceder libertades. La recomendación F2 trae una manda para los funcionarios de todos los poderes del Estado, o sea, de cualquier nivel, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, ministerios públicos. Dice, los funcionarios de los poderes del Estado deberán abstenerse de emitir públicamente opiniones que directamente descalifiquen a fiscales, jueces o defensores públicos por una decisión adoptada relativa a la aplicación o no aplicación de la prisión preventiva, aclarando, aun cuando esas manifestaciones no constituyan delitos o faltas para el derecho interno. Una ley mordaza, digamos, para los funcionarios de todos los niveles del Estado. Y agrega, asimismo, esos funcionarios públicos de todos los niveles del Estado deberán abstenerse de promover un uso generalizado de la prisión preventiva, mano dura, o la aplicación selectiva en determinados casos específicos, casos individuales o modalidades, otra vez crear delitos inescarcelables por presión de los funcionarios públicos que generen esta manifestación. Esta misma recomendación, exactamente con la misma literalidad, la vuelve a señalar el informe del 2017, informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva, como recomendación D2. Otra recomendación de este capítulo F del informe del 2013, que me interesa resaltarles, es la F3, que dice que los estados tienen que adoptar, entre otras medidas, la capacitación a los operadores de justicia para desempeñarse en situaciones
de alta controversia social en las que van a ser objeto de presiones antes de tomar la decisión y van a ser objeto de críticas después de haberla tomado. O sea, empoderar a los operadores judiciales para que se banquen el tener que tomar una decisión, tomar la decisión correcta, conforme en su conciencia, y después tener la fortaleza de bancarse las críticas que se den. Interesante las dos recomendaciones. Como les dije, hay más recomendaciones de todo este capítulo F, cuya lectura les recomiendo. Este tema yo lo he tratado en este libro, el homenaje a la Escuela Procesal Penal de Córdoba, que está disponible en la web. Y en realidad ese libro nace como un homenaje que se le iba a hacer sin que lo supiera Cafferata Nores. Y Cafferata Nores se enteró de esto y se negó a que se le hiciera un libro homenaje. Y como ya había muchos trabajos hechos, por supuesto que quiso recoger esos trabajos y entonces recondujo su propio homenaje proponiéndose un homenaje a la Escuela Procesal de Córdoba. Y esto, bueno, es para mí entonces la oportunidad de enaltecer la persona de Cafferata. Cafferata es para mí, ha prologado uno de mis libros en el año 96, a quien yo no conocía, con mucha inmadurez le mandé un llamado telefónico en aquel momento para ver si me prologaba el libro, y rápidamente, en 10 días sin conocerlo, aceptó y me lo prologó. Y estas son las cosas que enaltecen a una persona más allá de toda su capacidad. Este es mi homenaje. La verdadera medida de la grandeza de un hombre es cómo trata a quien no puede beneficiarlo en nada. Por supuesto que yo no podía ni puedo beneficiarlo en nada. En fin, vimos entonces todos estos fundamentos: riesgo de fuga, riesgo de entorpecimiento de la investigación. Esas son las dos pautas que establece el sistema interamericano. Las únicas: peligrosidad delictual, reiteración delictiva, alarma social, no son tolerables, delitos inescarcelables, no son tolerables, están prohibidos para el sistema interamericano y en consecuencia eso nos vincula, pero la cuestión es que apareció esta nueva tesis, un nuevo discurso legitimador, y ese nuevo discurso legitimador de mantener la confianza de la sociedad en la justicia y en las instituciones, le da nuevo andamiaje a estos fundamentos. Fundamentos que además empiezan a aparecer en la región porque se da un proceso de contrarreforma, como señalamos en el primero de los videos, donde la mano dura se impone, el tema de la inseguridad ciudadana se coló en las agendas políticas y los estados ceden con reformas legislativas de mano dura que reincorporan aquellos fundamentos contrarios al sistema interamericano. Y a todo esto le sumamos ese fundamento subterráneo de riesgo judicial, el miedo de los jueces a disponer libertades, que termina siendo más peligroso por ser subterráneo, no quedar escrito, pero ser el que da fundamento a esas decisiones. Todo este tema de fundamentos legitimantes nosotros lo entendíamos superadísimo a partir de Cafferata y de Mayer, pero es un tema espinoso. Si la pregunta es si es un tema cerrado, la respuesta es no, no es un tema cerrado, lo tenemos muy vigente. En el próximo video vamos a hablar de estos modelos para acreditar el riesgo de fuga y el riesgo de entorpecimiento, que como dije son los únicos fundamentos legitimantes admisibles en el sistema interamericano. Muchas gracias.